Bueno, ahora vamos a continuar con el tutorial del ejercicio número 4, donde nos mencionan que tenemos dos cargas, una de 10 microcoulombs que es positiva y otra de 20 microcoulombs que llamamos Q2 y esa también es positiva. Y esas están separadas por una distancia de 30 metros. A ver, aquí le voy a poner porque no se ve muy bien. Y bueno, ahora la pregunta es, pues bueno, ¿dónde tendríamos que colocar una tercera carga para que todo el sistema esté en equilibrio? Ahora, antes de ver por qué tendría que estar en equilibrio, pues vamos a ver si no hubiera una tercera carga, ¿no? Si eso no fuera así, pues tendríamos simplemente esta carga positiva y esta carga positiva y como ya lo vimos en los ejercicios pasados, si nada más hay dos cargas en un sistema y esas son del mismo signo, pues entonces lo que va a pasar es que se van a repeler. Entonces esta y esta tendrían a dirigirse hacia direcciones contrarias. Entonces, bueno, pues lo que tendría que ocurrir en el equilibrio, pues es que no se muevan. Es decir, si queremos ver una condición de equilibrio en términos de la segunda ley de Newton, pues sería que la aceleración es cero y también al mismo tiempo que la velocidad de cada una sea cero. Entonces, en el ejemplo 1.2 de los apuntes, nos dan una serie de lineamientos que consideremos como pautas a seguir en el caso en el que queramos colocar una tercera carga para que un sistema esté en equilibrio. Entonces, para que eso ocurra, la primera de las cosas es que la carga que propongamos tiene que estar sobre la línea que une a las dos cargas originales. Aquí en color rojo estoy poniendo cuál es esa línea que une a estas dos cargas, a la 1 y a la 2. Entonces, la carga Q3 tendría que estar en algún punto, ya sea en medio o a los lados de las cargas Q1 y Q2. La segunda cosa que nos indican es que si tenemos dos cargas del mismo signo, no hay de otra. La tercera carga tiene que estar en la región entre ellas dos. Ahora, ¿por qué es así? Y además tiene que ser del signo contrario. Entonces, en este caso, la propuesta entonces es que si las dos cargas originales son de signo positivo, la tercera carga esté en la región entre ellas y sea de signo negativo. Yo los invito a que hagan el siguiente análisis. Yo lo voy a hacer para esta parte, pero los invito a que lo hagan considerando que la carga de prueba, la tercera carga, sea una carga positiva. E intenten ver qué pasa si la ponemos de este lado y también de este lado. Entonces, en el caso del que la coloquemos en medio, en la región entre Q1 y Q2, no necesariamente tiene que estar exactamente a la mitad de la distancia entre ellas dos, no puede estar a cualquier distancia. Pero lo que sí es importante considerar es que si es negativa, pues, y yo analizo cuáles serían las fuerzas que actuarían sobre esta carga, por ejemplo, entonces entre esta y esta, pues yo vería que aquí creo que las tengo, incluso creo que al revés, ¿no? Aquí la nota. Por ejemplo, entre esta y esta hay una fuerza que es de atracción. Entonces, esa es la fuerza la 1 sobre la 3. Y en este caso, la fuerza que ejerce la 2 sobre la 3, pues también esta fuerza va a ser de atracción. Por lo tanto, a esta la denotaría como la fuerza 2 sobre 3. Entonces, en este caso, pues aquí lo que observamos es que ambas fuerzas actúan en direcciones contrarias. Y si actúan en direcciones contrarias es más factible que encontremos un parámetro o un valor tal que esas fuerzas se equilibren, es decir, que tengan exactamente el mismo valor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera analizar alguna de las fuerzas sobre las otras cargas, digamos, por ejemplo, sobre la 1, por ejemplo, voy a usar este esquema. Esta es la 1, esta es la carga 3 y esta es la carga 2. Entonces, si quisiera yo analizar a esta,
pues por ejemplo las fuerzas que sentiría, por ejemplo, entre esta, la 1 y la 2, pues sería de repulsión porque esta y esta son del mismo signo, eso ya lo habíamos visto en otros ejemplos. Y, por ejemplo, la fuerza en este caso apuntaría hacia la izquierda porque este se va a sentir repelido. Y ahora, por ejemplo, entre la 1 y la 3, esta y esta tienen signos contrarios, por lo tanto, esta se va a sentir atraída hacia esta de aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fuerza que ejerce la 3 sobre la 1, pues va a apuntar hacia la derecha. Ahora, ustedes pueden hacer también el análisis, es indistinto, por ejemplo, sobre la carga la 2. En este caso, por ejemplo, entre la 2 y la 1, pues yo sé que la fuerza es de repulsión, entonces esta sería la fuerza que ejerce la 1 sobre la 2, apuntaría hacia la derecha. Recuerden ustedes que siempre tengo que poner el 2 es la carga sobre la cual estoy escribiendo las fuerzas. Y entre la 2 y la 3, estas dos observo que son cargas de signos contrarios. Por lo tanto, este se va a sentir atraído por este. Entonces, este lo voy a poner que sería la fuerza que ejerce el 3 sobre el 2, ¿no? Recuerden, las dos, ambas fuerzas están actuando sobre el objeto 2. Y bueno, utilizamos cada análisis, ya sea este o uno de estas dos, un par de estas fuerzas, para hallar cantidades diferentes. Entonces, primero vamos a empezar por analizar esta, que es la fuerza que ejerce la 1 sobre la 3 y la fuerza que ejerce la 2 sobre la 3, que como ya vimos, lo que queremos es que estén en equilibrio. Entonces, bueno, pues esa es la condición que vamos a imponer aquí, que ambas fuerzas tengan la misma magnitud. Entonces, aquí lo que hacemos es escribir la definición de la fuerza eléctrica, donde recuerden que el valor de esta K es de 9 por 10 a la 9. Y observen ustedes aquí que la fuerza que ejerce el 2 sobre el 3 tendría que ser, como ya lo vimos en los ejercicios pasados, el valor absoluto del producto de las cargas 2 y 3, que sería esta y esta, entre la distancia que las separa a esas dos. A esa distancia le estoy llamando R23, que para nosotros sería esta distancia, R23. Y del otro lado, pues voy a hacer algo similar con la fuerza que ejerce el 1 sobre el 3. Aquí iría la constante K, aquí iría el valor absoluto del producto de la 1 y la 3 entre la distancia al cuadrado entre la 1 y la 3. Entonces, para nosotros esta distancia, la 1 y la 3, la voy a poner que sería esta. Y ahora vamos a hacer una pequeña simplificación para no estar cargando literales, ¿no? Entonces, esta, la R123, la voy a llamar simplemente X, es esta distancia, o sea, la que está más a la izquierda. Y entonces, bueno, yo me fijo que entonces la R13 es esta distancia, que es la X, más la R23, que esta la voy a dejar así, es igual a la distancia 1, 2, que es la que nos están poniendo que son los 30 metros. Y entonces de ahí puedo despejar a la R23 como los 30 metros menos la X, ¿no? Que es la distancia entre la 1 y la 3. Y entonces hacemos las sustituciones que correspondan aquí, de tal manera que cuando hagamos ciertas manipulaciones algebraicas de despejes y quitar divisiones, me va a quedar algo así. Q1 por la distancia entre el 1, 2 menos x al cuadrado igual a carga 2 por x al cuadrado. Ustedes hacen aquí las sustituciones y aquí la sugerencia es que para hacer el despeje de la x, lo que hagamos sea aplicar la raíz cuadrada de ambos lados, ¿sí? Recuerden ustedes que, por ejemplo, aquí en un producto, aquí me va a quedar la raíz de Q1 por la raíz de R12 menos X al cuadrado. De ahí se me van a cancelar los cuadrados con las raíces de esa parte. Y aquí algo similar, aquí me va a quedar la raíz de Q2 por la raíz de X al cuadrado, que me va a quedar simplemente X. Y entonces de ahí es más fácil despejar a el valor de X, que sería la distancia 1, 3, que sería esta de aquí. Y luego por completez hallaríamos la distancia, la 2, 3, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, pues simplemente restando, ¿no?
restamos esta distancia de los 30 metros y con eso encontramos ya sea la distancia a la izquierda de Q3 o a la derecha de Q3. Bueno, ahora, una vez que encontramos estas dos distancias y que ya sabemos de manera predeterminada cuál debe ser el signo de la carga, bueno, pues ahora vamos a encontrar el valor de esa carga. Entonces, si se fijan, en este caso, esta ecuación me quedó en términos solamente de Q1 y de Q2 porque en el inter se nos cancelaron las cargas, las Q3. Se nos cancelaron porque además nos convenía porque no conocíamos ese valor. Pero ahora, si yo lo que quiero es hallar a Q3, pues esta ecuación no me sirve porque en ningún lado va a aparecer Q3 porque se cancelaron. Entonces lo que hacemos es analizar el equilibrio en otra de las cargas. Pueden analizar, por ejemplo, las de color rojo, es decir, el equilibrio sobre la carga 1 o bien el equilibrio sobre la carga 2. No es necesario que lo hagan sobre las dos porque les van a quedar resultados equivalentes. Entonces, digamos, vamos a hacerlo con la carga, la número 1. Entonces, como ya lo habíamos mencionado antes, si todo está en equilibrio, entonces estas fuerzas, la fuerza que ejerce la 3 sobre la 1, en magnitud tiene que ser igual a la fuerza que ejerce la 2 sobre la 1. Y volvemos a escribir nuevamente la expresión de la fuerza eléctrica. Entonces, aquí, si observan ustedes, ahora la carga que se nos cancelaría sería Q1 y las K's también estas se van a cancelar y aquí me va a quedar las distancias la 1,3 y la 1,2 que ya no debo de tener ningún problema porque ya sea que me las hayan dado en el problema o que la haya calculado en el inciso anterior. Entonces ya con eso, además ya sabemos que aquí la carga Q3 es negativa, pero como me piden el valor absoluto, bueno, pues voy a encontrar el valor absoluto de esa carga. El valor absoluto de Q2 ya sabemos que es positivo y de aquí vamos a hallar, aquí le voy a poner más bien, lo que vamos a hallar sería el valor absoluto de Q3, ¿sí? Que evidentemente nos va a dar un número positivo, pero como ya habíamos visto anteriormente, la carga Q3 tiene que ser una carga de signo negativo. Entonces los invito a que hagan los cálculos y que comparen su resultado con los que vienen en el manual. Aquí en este caso, me parece que en este ejercicio en el manual aparece otro resultado, pero aquí en la cajita de comentarios les voy a dejar cuál es el resultado correcto. Y espero que les haya sido de utilidad. Gracias.